Ángel, para que la gente crea lo que estamos diciendo, podemos poner de pronto un corto de lo que dijeron justamente en esa reunión en Esmeraldas. Ahí dice justamente el jefe de la policía de Esmeraldas que los niños tienen que ir con chaleco. Pongamos el video. Porque todos los problemas que se vienen ocasionando no es responsabilidad de las familias esmeraldeñas, recuérdelo en eso. Y le quiero pedir un favor directamente, señor gobernador. Me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza estructural de Esmeraldas es de nuestras familias. Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleco. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejemos, actuemos también, colaboremos también, no seamos cómodos. Ahí está la parte donde justamente el jefe de la policía de Esmeraldas dice que los niños tienen que ir con chalecos. No sé de dónde salió esa idea tan estúpida sería, porque ¿cómo puede ir un niño con chalecos, pues, de Ángel? Sí, en efecto, uno de los niños le increpa en ese momento, dice, ¿cómo podemos ir con chalecos antibalas, con lonchera, con la mochila a la escuela? ¿Cómo podemos ir? O sea, increpa de inmediato. Un menor de edad le increpó inmediato. Entonces, ese es el problema como parte de su programa inútil, digamos, de entregar las armas, entonces ahora entregar los chalecos. Es decir, nos están diciendo, mátense, enfréntense como puedan, mátense. Eso es lo que está diciendo la gente del gobierno. Entonces, lamentablemente, siendo así, por más que declaren estado de excepción, por más que declaren toque de queda, pero las muertes no paran, Dios mío. Esta semana mismo, nuevos muertos en la cárcel. La semana anterior, un grupo de personas que había ahorcado, no sé, pero esta semana acaba de existir más muertos, más cochebombas, Dios mío. Nunca antes habíamos visto en el Ecuador, a estilo de los años 80, 90 de Colombia con Pablo Escobar, por ejemplo. Ahora le colocaron hace semanas atrás a un hombre dinamitas, bombas. Qué terrible situación vive el Ecuador. Entonces, sobre la incapacidad en materia de seguridad, incapacidad de gobernar como tal, incapacidad de resolver todos los problemas que el Ecuador demanda, el país vive una situación trágica. No hay trabajo. Por eso miles de millones de ecuatorianos nuevamente están saliendo fuera del país. Mi familia en estos días, ¿cuántos se han ido a los Estados Unidos? De mi comunidad hay cualquier cantidad de gente que están yendo. No hay trabajo. Los hospitales sin médicos, sin equipos, sin medicina. No hay obra pública, no hay absolutamente nada. Entonces la violencia se ha crecido incontrolablemente. Siendo así, en actuales momentos, ¿qué es lo que enfrenta el presidente de la República? Que mediante investigación, hecho por la posta, hecho por algunas investigaciones, se determina que el mismo gobierno estaría involucrado en el narcotráfico, en el crimen organizado, en la mafia albanesa. Es decir, ellos mismos serían parte de toda esta mafia que hoy opera en este país. Frente a esta situación, enfrenta un juicio político. En este momento, la Asamblea Nacional lleva adelante el proceso de juicio político, pero lamentablemente ya hemos escuchado que una parte del bloque de asambleístas de Pachacuti, una parte del bloque de asambleístas de Izquierda Democrática, estarían negociando cargos con este gobierno miserable para salvar al presidente por posible destitución a través de juicio político desde la Asamblea. Desde el país que vive, lamentablemente, la Asamblea Nacional, varios de sus integrantes siempre han sido unos sucios maniobreros negociantes de la política y hoy no sería la excepción. Repito, no todos. Una parte del bloque de Pachacuti, una parte del bloque de asambleístas de Izquierda Democrática estarían negociando cargos. Incluso la ex candidata a la prefectura de Azuay ya estaría de subsecretaria del Ministerio de Transporte. Entonces, de esa manera, veo difícil que pase el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional por estos negocios sucios que hacen algunos asambleístas. Pero si vamos a las calles, la gente no está de acuerdo. La gente, yo considero que más del 90% de los ecuatorianos queremos que vaya a la casa este gobierno. Entonces, en ese marco, nosotros incluso, yo soy el primer peticionario de la revocatoria del mandato a este gobierno ante el Consejo Nacional Electoral. Pero lamentablemente, para el Consejo Nacional Electoral, para el Tribunal Contencioso Electoral, a donde nos apelamos también, que el gobierno cumple todas las expectativas. El Ecuador es un país de maravillas para ellos, pero lamentablemente para la gran mayoría de los ecuatorianos, el país vive una trágica situación. Y yo, como Ángel Tipantuña, quiero fuera este gobierno, y más del 90% de los ecuatorianos queremos fuera este gobierno. Ojalá la Asamblea Nacional complete los 92 votos y le mande a la casa este gobierno, a todo este equipo de inútil que tiene en el gabinete presidencial. Pero fíjese,
Permítame un segundo. ¿Cómo es posible el señor Diego Ordóñez, que fue ministro de Seguridad, que no haya hecho ni siquiera un plan? Hoy en Ecuavisa decía que existe un plan, pero ¿dónde está ese plan? A lo mejor tienen escondido como informe ese informe que no sé cómo se llamaba ese de Troya. Imagínese, ahora, mire, yo digo, si yo hubiera sido ministro de Seguridad, o sea, es sencillo resolver los problemas. Hubiera hecho un plan estratégico de seguridad, hubiera reunido con el presidente y con el ministro de Economía. A ver, señor presidente, señor ministro, este es el plan, esto cuesta. A ver, transfiera los recursos. Tengo recursos y con eso, ¿en qué hubiera gastado? Comprar, digamos, unos 5,000 patrulleros, 10,000 motos de forma inmediata, mayor capacitación a los señores policías. A la asamblea, ¿qué hubiera dicho? Reformemos una ley para incentivar más, es decir, a lo mejor aumentar sueldo a los señores policías, lo que tenga que hacer, pero esta gente no tiene ni la remota idea de gobernar, pero ser un ministro de Estado. Ángel, la semana pasada dijeron que posiblemente el equipamiento para la policía llega el próximo año, porque este año se va a hacer difícil. O sea, el presidente recién entró a gobernar, porque recién están pensando en hacer un plan para equipar a la Policía Nacional. Pero imagínese, este 24 de mayo cumple 2 años. El presidente, ¿qué sigue diciendo? Vamos a activar la economía, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿hasta cuándo? Eso ya tenían que haber hecho, ya tenían que haber activado la economía, ya tenían que haber hecho el plan de seguridad, etcétera, de cosas. En este momento, entonces yo digo, si yo hubiera sido ministro de Seguridad, ya hubiera tenido equipado a la policía, capacitado, a lo mejor con una reforma a la ley, hubiera tenido pagando más sueldos, lo que sea, lo que tenga que hacer con tal de resolver los problemas. Entonces, ya hubiera tenido pacificado, tranquilizado a la población ecuatoriana, garantizado la seguridad ciudadana. Por eso, entonces, en este proceso electoral último, han recibido una garrotiza electoral el gobierno y sus aliados. Y en ese marco es necesario, yo me hago un llamado a las organizaciones sociales, a los dirigentes sociales, a las organizaciones sociales y colectivos, que es el momento de activar, generar movilizaciones, generar plantones, pero vamos organizando con miras al próximo proceso electoral para que en el año 2025 no tengamos de este tipo de payasos de candidatos y peor presidente de la República. Como un periodista decía, este es un chimpancé con navaja, lamentablemente, y eso es verdad. Son gente que no tienen ni la remota idea de gobernar, no tienen ni la remota idea de qué es lo que tienen que hacer desde el gobierno nacional, pero nosotros sí sabemos, llegando a ser presidente, qué es lo que tenemos que hacer en materia de seguridad, educación, salud, empleo, obra pública, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas cosas que hacer. El Ecuador tiene plata. Recién escuché un reporte del Ministerio de Economía que ni siquiera el presupuesto general del Estado gastan, Dios mío. Entonces, esa incompetencia del gabinete presidencial, esa incompetencia del presidente de la República tiene que ser enterrado. Tenemos que trabajar para enterrar. En este momento, como alguien decía, prácticamente el gobierno y su partido político ya son cadáveres políticos, están muertos lamentablemente por sus propios errores. Han dicho últimamente que todos quienes estamos en desacuerdo con este gobierno y por lo que la Asamblea Nacional lleva adelante el proceso de juicio político, han dicho que están queriendo hacer un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Si es todo constitucional. Hay mecanismos constitucionales, la revocatoria del mandato, la renuncia, la destitución mediante juicio político, la muerte cruzada, etcétera, de cosas. Todos son legal, todos son constitucional. Lamentablemente, ellos por sí solo se están suicidándose políticamente. Estas cosas tienen que acabar. Entonces, en estos días consideramos que las organizaciones sociales tenemos que seguir reuniendo, tenemos que seguir capacitándonos para que de forma consensuada vayamos a hacer varias acciones. Repito, podemos hacer plantones, manifestaciones, movilizaciones, etcétera, para que en la asamblea, este señor Villavicencio, el único perro que defiende al presidente de la República, no siga pretendiendo boicotear al proceso de juicio político. Así es que para nosotros es más que claro, en el Ecuador de ahora, más del 90% de los ecuatorianos queremos que salga el presidente. Yo, como Ángel, quiero que salga el presidente de la República. No quiero que siga representando a este señor. Estos incompetentes, no quiero que estén en el gobierno, quiero que se me vaya, pero legalmente, constitucionalmente, que no significa golpe de Estado. Bueno, mucha gente piensa que Ángel Tipantuña es de Pachacuti, mucha gente está escribiendo en el chat. Quiero decirles que Ángel Tipantuña fue candidato a prefecto por la Revolución Ciudadana en Chimborazo, ¿no? Con mucha pena debo decir, lamentablemente no soy de Pachacuti, no concibo esa ideología política porque ellos nos han cerrado las puertas. Y en ese marco nosotros pensamos mucho más. Y nosotros sí saludamos a algunos asambleístas, a algunas autoridades de Pachacuti, que sí tienen posiciones políticas coherentes, pero hay algunos que lamentablemente no lo son. Y en ese marco
nosotros sí consideramos que para el próximo proceso electoral debemos generar una gran alianza política, en este caso la Revolución Ciudadana y Pachacuti, por ejemplo. Yo fui últimamente candidato a la prefectura en la provincia de Cotopaxi, saco importante votación en un país, en una provincia donde Pachacuti tiene control absoluto. En ese marco, sí consideramos que Pachacuti sí es tendencia, pero lamentablemente un sector dirigencial que siempre ha pactado con este gobierno, con la cual nosotros no compartimos. Sin embargo, tenemos que seguir debatiendo el proceso, el programa de gobierno, la propuesta política de cómo tenemos que sacar adelante al país. Y en este marco, sé que el día de hoy iban a hacer público los señores de la Posta cuáles son los asambleístas de Pachacuti, los asambleístas de Izquierda Democrática que estarían negociando cargos que prácticamente Ángel, ya estarían hipotecando su voto en la Asamblea Nacional.